Ok, en el nombre poderoso de Jesús, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, palabra, obra y omisión, todo aquello que no le haya gustado, y queremos ir al Padre a través de Jesús y que el Espíritu Santo nos haga saber las cosas, nos haga recordar todo. Seguiremos hasta donde podamos seguir hablando sobre Jesús. Hay tanto que hablar sobre Jesús, pero también siento, y esta tarde estaba conversando con un joven, y él me decía, dentro del pocotón de cosas, de que la gente no está interesada, en este tiempo de la parte espiritual. Nada más en los momentos en que lo necesitan. Bueno, yo estuve hace mucho tiempo atrás necesitando de Jesús. Es más, necesitando de Dios, de ese gran yo soy el que soy. Y yo vine a los pies de Dios. Sin embargo, cuando yo agarré la Biblia por primera vez y empecé a escudriñarla, y empecé en el Instituto Bíblico del Tabernáculo de la Fe aquí en Panamá, con el apóstol Manuel Ruiz, sopla Dios, como se le conoce. Ahí me di cuenta de que yo buscaba de Dios, del Padre, pero yo no iba al Padre, sino a través de su Hijo. Y me quedé yo he leído la Biblia, déjeme decirle, yo la he leído, pero me he quedado en los evangelios. Y defiendo el evangelio. Hay un hombre, porque la humanidad, vamos a decir así, no le quiere dar mérito a quien se lo merece. En el Antiguo Testamento el mérito era del gran yo soy, pero no le dieron el mérito. En el Nuevo Testamento el mérito es para Jesús y el Espíritu Santo de Dios, y no se lo quieren dar. La gente prefiere hablar del Antiguo Testamento, las personas prefieren hablar de las cartas paulinas y el libro de Revelaciones, que es bueno leerlo y tratar de comprenderlo, porque nosotros no somos buenos comprendiendo el final de los tiempos, la parte escatológica del final de los tiempos de la Biblia. Entonces hoy nosotros nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, a la carta, al libro de Mateo, para que ustedes vean algo. Pero vamos a leerlo. Me gusta siempre leer casi todo el contexto, ¿ok? El libro de Mateo, capítulo 4, y nos vamos al versículo 12. El libro de Mateo, capítulo 4, versículo 12. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el video anterior, se acuerda que estábamos hablando del libro creo que de Lucas, y hablaban de que cuando Jesús llegó para el asunto del rito, y estaba Simeón, y él dijo que era para los gentiles. Isaías habla mucho sobre cuál era el propósito o la venida de Jesús, aparte de cumplir lo dicho por los profetas. Vino a buscar a los gentiles. Te vino a buscar a ti y a mí. Si a mí me escucha algún judío, hebreo, Jesús también te vino a buscar, pero ya tú fuiste buscado hace muchos miles de años. Entonces dice el número 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba para el arrepentimiento. Y aquí decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Voy a adelantarme un poquito en el capítulo 5, versículo 13. Jesús dice, en el Sermón del Monte, él dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok. Esta vez voy a tratar de ser un poquito breve. Aquí era donde decíamos hace varios videos atrás de que hay el pensamiento o la idea, y a veces las personas escudriñan, o el Espíritu Santo les manda a escudriñar, o les hace saber el tiempo que más o menos la Biblia dice que Jesús estuvo con sus discípulos.
O la gente, Jesús tuvo 3 años, 3 años y medio, pero los discípulos no estuvieron 3 años, 3 años y medio con Jesús, sino que aparentemente, teológicamente, se ha podido comprobar que estuvieron aproximadamente como 1 año y medio caminando con Jesús, porque aquí en este capítulo dice que cuando él se enteró de que habían apresado a Juan, él venía de Galilea. Estaba preso, volvió a Galilea. Él venía de tener su ministerio y las personas le seguían. Es más, en uno de estos, él hasta le predica en la barca de Pedro. Le dice, Pedro, aleja un poquito el barco para que yo le pueda predicar a las personas y me escuchen. Y Pedro echó la barca hacia un lado y él se subió a la barca y les predicó el evangelio, porque ustedes lo acaban de escuchar, el evangelio del reino, el evangelio del reino. Entonces, ¿cuál es la gran comisión que le dio Jesús a sus discípulos? Y de predicar mi evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, hacer discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bien, puede que mis mensajes sean repetitivos, pero si nosotros vemos a Jesús, sus mensajes también fueron repetitivos. ¿Por qué fueron repetitivos? Porque nosotros somos de dura cerviz. La pelea o las discusiones o el intercambio de palabras que tenía Jesús con los fariseos, los saduceos, que eran los del Sanedrín, hasta con Nicodemo en un momento dado, un principal de Israel, él también tenía, porque las personas tenían un concepto y no estaban equivocadas, porque ese era el concepto según la ley. Sin embargo, ahora que Jesús estaba con ellos y con nosotros, entonces vienen las buenas nuevas, el evangelio del cielo. Y lo más rico de todo es que la petición que le hace Jesús al Padre de que le enviara otro consolador. ¿Por qué? Porque antes el Espíritu Santo de Dios estaba sobre personas específicas, no sobre todos, sino personas selectivas, que Él les daba el poder de la palabra. ¿Ve? Entonces, con la venida de Jesús y la ira de Jesús y la venida del Espíritu Santo, ya eso lo hemos dicho, Pedro se levantó y dice, esto fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No sobre personas específicas o especiales o escogidas. No, Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero, que haya derramado su espíritu sobre toda carne, no significa que toda carne lo va a seguir. No significa que toda carne va a ser de Él. No significa que toda carne va a estar pendiente de Él. No significa que la carne y que esto y lo otro. No. Porque la palabra de Dios dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces, él me decía antes de ayer, que eso lo voy a dar en el próximo video. Lo voy y se llama una parábola sobre las bodas del hijo, un hombre perdóneme, sobre el cumpleaños o la fiesta de un hijo, y él invitó a mucha gente y ninguno llegó. Entonces él fue a buscar a los necesitados, a los pobres. Ese mensaje, ayer el Espíritu Santo estaba hablando conmigo para que se los diera.
Él vino a buscar a los sabios, a los entendidos, a los que tenían conocimiento, pero no participaron de la fiesta. Ninguno fue a la fiesta. Entonces el Padre vino a buscar a lo vil y a lo menesteroso. ¿Y qué era lo vil y lo menesteroso? Nosotros los gentiles. El pueblo samaritano también no se llevaba bien con el pueblo de Israel. Entonces, la idea de esto es que nosotros tengamos un concepto sobre Jesús. Nosotros podemos decirle a ustedes que hay personas totalmente temerosas de Dios que le pierden el temor a Dios. ¿Sí? Y hay personas que no le temen a Dios, que llegan a temerle a Dios. Eso es algo tan especial de parte de Dios. Pero ese temor a Dios lo hace a uno ir a Jesús. Lo hace a uno ir a Jesús. Yo voy a seguir no predicando, sino hablando con estos videos sobre que nosotros hagamos una reconsideración, hagamos una concientización, hagamos algo en nuestras vidas de que sin Jesús no somos nada. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Y sin el gran yo soy el que soy, que fue quien mandó al Hijo, no hubiéramos sido absolutamente nada. Así que seamos algo en la vida. Llevemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, mencionemos el nombre de Jesús para que nos vaya bien y podamos conseguir la corona, la perla de gran precio. Así que mañana o más tarde, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a hablar sobre esa fiesta de ese hijo que nadie fue. Tú vas a ser invitado a la fiesta y no vas a llegar. Yo te diría que te pusieras tu mejor vestido. No así como yo a veces, mire, yo tenía un suéter negro y me acabo de poner la camisa encima. Pero ve a la fiesta. Ven, te invito. Vamos a la fiesta. En el nombre poderoso de Jesús. Que Él nos ama y murió por cada uno de nosotros. Nos vemos pronto. Bendiciones de lo alto.